¿Tú crees en Dios? ¿No crees? Yo soy ateo. Entonces, pues no lo veo de esa manera, pero pues creo en otras cosas. Claro. ¿no? O sea, al final de cuentas todos creemos en algo, ¿no? Sí, pero es curioso, está bueno eso, pero aprovecho para desmitificarlo, ¿no? Generalmente cuando uno dice que es ateo, el otro muchas veces dice, bueno, todos creemos en algo, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Y ahora tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, gracias por la invitación y nada, un placer, a pasárnosla bien un ratito. Eso. Bueno, el profesor Ariel es un profesor que nos dio clases. Nos dio clases en la universidad y la verdad que a pesar de todo le guardamos un gran cariño. Exacto. Por esos 6 que sacamos. Sí, por esos 6 y por esas exhortaciones fuertes. Los daños son mínimos, ¿no? Como podemos ver. Claro, pero la disfrutamos. Siempre hay un daño colateral, pero no se puede evitar. Ariel, ¿qué clase nos diste? Bueno, como ustedes sabrán, yo me ocupo en la universidad de las materias de las que nadie se quiere ocupar, ¿no? O sea, para unos estudiantes de cine, sí. Las materias teóricas son las menos amadas, ¿no? Entonces yo me ocupo en la uni de las materias que tienen que ver con el eje del pensamiento, ¿no? Sociología, semiótica, antropología simbólica, que ya vimos en tercero, y la muy amada tesis en séptimo y octavo, ¿no? Ándale, ¿qué es lo que nos falta por ahí? Eso nos depara el futuro, pero no sé si va a ser divertido meterse ahorita en ese tema, ¿no? Ese tema, sí, mejor. Bueno, esas son las materias, ¿no? Las que tienen que ver con la reflexión, con el pensamiento. Entonces, las primeras 3 ya las hicimos. Ya. Ustedes sobrevivieron. Sobrevivimos. Como pudimos, pero lo hicimos. Sí. Pues la función es reflexionar, ¿no? Siempre esas materias, pues abrir un poco y pensar, porque pues ustedes van a hacer cine pues con la cabeza, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, y la verdad nos ayudaron bastante las clases, aunque no lo crea. Sí, nos hizo cambiar el panorama. Sí lo creo porque los vi en primero y los veo ahora. Y se nota diferencia. Hay diferencia. Sí, claro. Pues nos sentimos muy contentos. Espero que te sientas muy cómodo, Ariel. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de unos siglos atrás. Vamos a retroceder en la historia. Venga. Y vamos a ubicarnos ahí más o menos por el año 597 antes de Cristo. Más o menos por ahí. Estamos hablando de una edad en el lejano oriente, que ellos lo definían como el próximo oriente. Y vamos a hablar de un pueblo que estuvo en la media luna fértil, la Mesopotamia. ¿Te suena? Me suena. ¿Te suena algo? 597. 597. Me suena la primera invasión de Jerusalén. Ok. Sí, exacto, sí. Babilonia. Es la primera invasión. El primer exilio, ¿no? Exacto. Sí. Esto sucede en Mesopotamia, sí. ¿no? ¿Quién era Mesopotamia? ¿Qué hacían los habitantes que estaban en Mesopotamia? ¿Qué significa Mesopotamia? Porque siglos después a nosotros nos suena raro, ¿no? Mesopotamia. Imagínate que le pusieras a tu hijo, hola. O sea, que lo vimos en la película de Eternals. Ajá. Es curioso, a mí no me suena tan raro, pero, pero hay una región en Argentina, viste con las regiones acá, ¿no? Por ejemplo el Bajío, ¿no? Sí. Hay una región en Argentina que se llama Mesopotamia. ¿En serio? Así que no me parece tan extraño. No me parece tan extraño, ¿no? Ok. Pero puede resultar extraño. Pero bueno, ¿quién me va a contar esto? ¿Ustedes me van a contar la historia a mí? Sí. Luis va a tener el placer de contarnos y vamos a ir comentando algunas cosas. Y nosotros vamos a tener el placer de interesantes. Exacto. Pero bueno, entonces estamos en Mesopotamia. Más o menos ese año vamos a basarnos en el libro de Daniel, que está en la Biblia, que es quien nos registra como una autobiografía de él y de los acontecimientos que les voy a contar. Cuando corría más o menos, inicia el texto que era el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el principal, ¿no? Como el presidente, era el emperador, el rey, que tenía todo a cargo. Y más o menos era su segundo año de reinado. En ese segundo año ya tenemos como previo, que ya lo contamos en un podcast pasado, llega Daniel, que son exiliados
deportados de su tierra natal. Con sus amigos. Con sus amigos y un montón de gente más. Es trasladada a Babilonia, que está en Mesopotamia, y los ponen a estudiar y a ellos les dan la facilidad de poder meterse a las universidades de la época. O sea, era un privilegio estar estudiando con los babilonios en aquellas épocas. No sé si recuerdan algún aporte que hicieron los babilonios a nuestra época, a las matemáticas. No sé si les suena algún... Sí, cómo no, matemáticas, astronomía, continuaron los avances de los sumerios en agricultura. Y aparte tú acabas de mencionar una cosa muy interesante, porque dijiste estudiar en la universidad. A nosotros nos suena común, pero pues estamos en el siglo VII antes de la era común, y era muy inusual. Y es muy interesante lo que mencionas. En Babilonia, los hombres y las mujeres aprendían a leer y a escribir. Entonces, ambos géneros. Ambos. Entonces, Qué interesante. Es muy interesante, ¿no? Entonces, ambos géneros alfabetizados en el año 500 y pico, menos 500 y pico, como tú mencionabas, era muy, muy inusual. O sea, y estamos hablando de una potencia que era la que gobernaba, digamos, el mundo conocido, sí, y que tenía mayor autoridad. Este periodo es conocido como el periodo neobabilónico, que dura muy poco en general en la historia, pero es cuando salen esta maravilla del mundo antiguo que es los jardines colgantes, sí, que es diseñada y mandada a construir precisamente por Nabucodonosor en esta época dorada. Por ahí se paseaba, por ahí disfrutaba bastante su O sea, estamos hablando de una nación avanzada, poderosa, en armamento, en guerra, y también en conocimiento. Sí. Creo que son los primeros que le dan los 360 grados. Dividen un círculo en 360 grados, aportan varias cosas de astronomía, que ellos eran astrólogos, que era como una previo a la ciencia, ¿no? Pero es interesante que en medio de este contexto, pues Daniel tiene la oportunidad, él lo narra, ¿no? Porque esto sucede, se va como esclavo, pero le dan la oportunidad de estudiar. Y después de que estudia y le va bien, lo encontramos como asesor de la corte real. Eso es muy interesante. Yo no sé si un día te levantes y me dices, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar aquí en Misión porque me habló el presidente de la República y quiere que lo asesore para hacer podcast. O sea, era como una oportunidad favorable, ¿no? Entonces, en el segundo año del rey Nabucodonosor, resulta que tiene un sueño. Los sueños siempre han despertado la intriga, la imaginación del ser humano. De hecho, el otro día estaba leyendo a la cultura de la India, que tienen el sueño como algo sagrado. Incluso hay en sus inscripciones de bajo relieve donde está como su dios y que está soñando el universo y todo esto. Entonces el sueño siempre ha sido como un tema de estudio o de intriga o de curiosidad en el ser humano. Actualmente como que a los sueños no les damos importancia. Bueno, es que créeme que si te cuento mis sueños vas a decir que no es que le importe tanto a la gente saber. Oye, pero sueño. ¿Ustedes sueñan? Porque yo sí, mucho. Bueno, todos soñamos, ¿no? Pero no nos acordamos. Exactamente. Todos soñamos, no todos nos acordamos. Fausto se acuerda, yo no. Yo sí mucho, pero están muy fumados mis sueños. Sí, están muy extraños. ¿Pero sí te acuerdas? Sí, bastante. O sea, y tiendo a tener otro tipo de podcast. Tiendo a tener bastantes pesadillas. O sea, ya es como muy habitual soñar así, de esa manera. Los sueños de Fausto sin censura. Sin censura. Oye, eso es para otro podcast. Yo no siempre recuerdo, pero sí ha habido momentos que recuerdo lo que sueño y es más despierto, como que todavía con la sensación del sueño como si fuera real. Y digo, ay, qué bueno que fue un sueño. Sí, claro. O a veces no sé si les ha pasado que no quieres despertar del sueño. Ajá. Como que le estás pasando tan bien. Hay de todo. O te quieres volver a dormir y dices, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? Pero yo no puedo retomar un sueño.
que ya desperté. No, difícil, pero bueno, los sueños es un tema bastante interesante. De hecho, cuando yo estudiaba ya en otra universidad, estaba intentando hacer como mi investigación sobre los sueños bíblicos, pero era un tema, digamos, peligroso. Sus motivos tuvieron y ya no me dejaron avanzar, pero fue interesante. Ok. Porque esa era la investigación, los sueños bíblicos. No sé de qué trata. Pero bueno, de ahí parte la historia. Y es que los sueños, como que también he visto que dicen que si pudieras acceder a tus sueños, como que hay una parte muy creativa ahí que pues, podrías despertar. No sé, como que hay niveles. ¿Tú qué piensas de eso? Sí. A ver, no soy un experto en sueños, pero pasan muchas cosas en tu mente, en tu cerebro cuando sueñas, ¿no? Tu cuerpo está profundamente activado, ¿no? Uh-huh. Si les interesa el tema, pues ya les puedo recomendar a un experto, ¿no? Que órale, sueños y pueden platicar. Órale, sueños, ¿no? Está padrísimo. Y ahí pues sacan lo que tú dices es interesante, el tema de los sueños bíblicos, eso daría para un buen tema. Ahí está la lista de todos los que soñaron algo, ¿no? Sí, José, exacto. ¿No? Desde y pues bueno, ahorita mencionaste Daniel. No. Digamos que el sueño es los profetas sueñan habitualmente, sí. ¿No? ¿Les ha pasado que sueñan algo y se cumple? No en mi caso. O sea, ¿no vendría siendo eso como una premonición? No. Pues no sé. O sea, a mí me ha pasado que de repente, o sea, no sueño con alguien que tiene rato que no veo, uh-huh. y de repente despierto y me llama por teléfono. No sé qué científico tenga eso, no creo que, no lo sé, pero me ha pasado. O sea, son cosas curiosas que me han pasado. Pero también a veces sueñas con personas que luego no ves. Sí, sí, es que eso de los sueños. Quiero decir, yo desde mi postura como científica, sí. Pues es una cuestión de probabilidad, ¿no? O sea, si tú sueñas habitualmente con personas, pues cada tanto algunas de las personas con las que sueñas, pues las verás, ¿no? Exacto. Entonces... Y también los sueños es como esta parte del cerebro como depurando información y guardándola, ¿no? Sí. Por eso luego está todo revuelto. Tú dices, es que a veces sueño con cosas que luego se hacen realidad. Ok, pero a veces sueña con cosas que luego no. Normalmente. Realidad. Entonces, a veces se hacen realidad, a veces no. Sí. No me resulta tan extraño. A mí. Uh-huh, ¿okay? Claro. Pero pues depende de las convicciones de cada uno. Claro. Pero yo no sé si los sueños, o sea, no sé si... Es un tema interesante que valdría la pena invitar a... Sí, ya veremos. Persona. Sí, veremos. Claro. Va, entonces Daniel, rey Nabucodonosor tiene un sueño. Sí. Y es perturbado. Entonces llama como a todo su séquito de adivinos, astrólogos, sabios, todos los que tenían ahí disponibles para que le dieran una interpretación. Porque los sueños a lo largo de la historia han tenido mucho peso, ¿no? Son importantes para las personas. Sí. Entonces él dice, me han hablado los dioses, hay algo que tengo que saber. ¿Y de qué se tratará? Entonces les dice, reúne a su equipo y le dice, tengo un sueño y quiero que me lo interpreten. Daniel registra que los magos y adivinos le dicen, sí, pero dinos qué sueño es. Entonces ahí puede que haber un poquito de truco. O sea, si te dicen, pues le puedes interpretar, le puedes dar como lo que tú piensas que puede ser, lo ¿no? que entiendas. Pero el rey dice, no, ustedes me quieren timar. Así que si realmente ustedes saben lo que significa el sueño, yo no les voy a decir el sueño, me lo tienen que adivinar. Y entonces si me lo adivinan, yo voy a saber que ustedes pueden dar una interpretación correcta. Entonces los magos como que se quedan así de, oye, pero lo que tú estás pidiendo, ningún rey se ha atrevido a pedir porque sabe que esto que tú estás pidiendo solamente los dioses lo saben y los dioses no habitan entre nosotros, así les dice, ¿no? Ahora, la religión babilonia era una religión politeísta, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, la religión de Daniel, que viene de los judíos, es una religión monoteísta. Uh-huh. Entonces, para ellos, y para varios de ese tipo de cultura, hay muchos dioses, ¿no? Por eso menciona. No sé si, Ariel, sepas algo de su religión, de sus dioses de Babilonia, qué es lo que creían.
dioses de los pueblos mesopotámicos, como tú decías, son comunidades politeístas, y los dioses están habitualmente vinculados a fenómenos de la vida comunitaria, ¿no? Entonces vas a tener el dios de la agricultura, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad. ¿Okay? Eso era lo común en esas poblaciones, ¿no? Ya. Vamos a ponerlo de esta manera, los dioses tenían una especialidad. Okay. Cada dios tenía una especialidad particular. De hecho, las religiones monoteístas, que tú mencionaste ahorita las religiones monoteístas se caracterizan por tener una divinidad que cumple con todas las funciones. O sea, tiene todas las especialidades. Exacto, ¿no? Tiene todas las especialidades en una. Y antes de estas de la difusión de estas religiones monoteístas, que ahí mencionaste una tú, hay más y más por venir todavía, ¿no? Faltan algunos siglos todavía para Mahoma. Buda está más o menos en esta época también, pero del otro lado del mundo. Entonces, y esa es una religión de hecho sin Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero pues las modernas religiones monoteístas, su divinidad cumple con todas las funciones, lo que antes estaba dividido en un panteón de diferentes. Exacto. Entonces, en este caso, pues el dios principal de esa época de los babilonios se llamaba Marduk. Que ellos tienen como su poema de la creación, le llaman, que es donde describen cómo Marduk pelea con otros dioses y al final él como que tiene el poderío y pues ahora lo veneran a él, ¿no? Entonces los magos se quedan así, nosotros no sabemos, no podemos decirte, lo que tú estás pidiendo estás loco, ¿cómo crees que podamos? Y pues el edicto del rey es, ¿sabes qué? Pues que mueran, vamos a matarlos a todos. El detalle que entre todos estaba Daniel, pero por alguna razón en ese momento no estaba, pero se entera cuando van a su puerta y toca el jefe de armas del rey babilonio y le dice, ¿sabes qué? Vengo a buscarte porque vengo a matarte. O sea, es que de todos modos era una como decisión muy drástica, ¿no? Sí. Como de, pues, si no, pues para eso están y pues no pudieron hacerlo, pues que se mueran. Pues digo, están de farsantes, nada más están aquí haciéndole como que saben. O sea, yo creo que sí tienen como sus habilidades, pero al menos esa no. Pues ¿quién va a poder adivinar? Por eso digo, Daniel lo pudo. Por medio de... ¿O tú qué piensas, Ariel? Tú interrumpes, no sé. Tú interrumpes. No, quiero ver cómo acaba la historia, porque conozco un poco la historia de Daniel. Ajá. Solo que no... Yo la analizo desde un punto de vista antropológico. Pues entonces, desde el punto de vista, si tú tomas al texto sagrado, en este caso, ¿no? Como fuente histórica, pues bueno, entonces los hechos sucedieron de acuerdo a como Daniel lo contó, ¿no? Okay, claro. Para los teólogos. Pero la Biblia no es un texto histórico como tal, ¿no? No lo es. Incluso para la mayoría de los teólogos religiosos, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, sí hay un grupo de teólogos más fundamentalistas, vamos a poder poner de esta manera, que toman más literal, ¿no? Sí. Hoy casi nadie hace un análisis literal, ¿verdad? Pero pues siempre hay, consideran que el texto fue efectivamente escrito alrededor del siglo VI, que es donde nos estamos moviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la datación antropológica del texto de Daniel sitúa al texto en el siglo II, por ejemplo, ¿no? Que es lo más temprano que tenemos, incluso textos recuperados. Claro, sí, exactamente. Porque no hay más antes. No. Para atrás está confuso el asunto, ¿no? Exacto. Entonces, qué bueno que tocas eso, porque también podemos hablar sobre la escritura en esos tiempos. Sí. ¿Cómo era la escritura en Babilonia y cómo es la escritura después cuando se empiezan a registrar todos estos pasajes? ¿Cómo es? ¿En qué sentido? ¿De género? De forma. ¿En qué escribían? Bueno, hasta
o de los sumerios. Los sumerios es en menos 3000, ¿no? A partir de ahí se suceden varias civilizaciones, ¿no? Las más importantes son en este orden, ¿no? Sumerios, asirios, babilónicos, ¿no? Y después de Babilonia, los persas, ¿no? Sí, que Ciro, exacto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tocar un poquito de eso. Está bien, entonces, a lo largo de estos de estos 3000 años, la escritura progresa desde su origen sumerio de forma, o sea, la escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, en arcilla, con una maderita, tienes que dibujar casi, ¿no? Hacer impresiones de símbolos, que ustedes dominan esto, ¿no? Semiótica, de símbolos que codifican cosas. Un ¿no? mensaje. Exacto, codifican un mensaje. Al inicio, su origen era documentar la economía. ¿No? Las transacciones, los negocios. La escritura nace para la economía, para el comercio. Para el comercio, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empieza a progresar. Luego las leyes, ¿no? Por ejemplo, el código de Hammurabi, anterior a Nabucodonosor, ¿no? O sea, básicamente Hammurabi y Nabucodonosor son los dos famosos, ¿no? Sí, de ese periodo. De la época, ¿no? Exacto. Entonces, el código, hay leyes. Entonces ya no escribían solo cosas económicas, ¿no? Entonces, las leyes, por ejemplo, la famosa ley del talión está puesta ahí. Con la tic, 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 tic. Y eso ha sobrevivido. De hecho, sé que hay en museos, en Londres y no sé qué más países, hay tablillas cuneiformes que han descubierto y hay miles que apenas las están traduciendo y traduciendo. Claro, pero el problema es justo el que Luis mencionaba, ¿no? No hay mucho para atrás, no, porque es un sistema de conservación malísimo, ¿no? Sí, claro. O sea, estos pedazos de arcilla se desintegran, ¿no? A través con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Sí. Entonces está cañón encontrar material más allá del segundo o tercer siglo antes. Exacto. Y la Biblia está escrita en rollos, que ya evoluciona la escritura y ahora empiezan a escribir como en papiros, en rollos. Exactamente. Y eso es más fácil que se desintegren, ¿no? Entonces, hasta que progresan, ¿no? Los sistemas de transmisión de conocimiento. Pero entonces, yo considero la datación antropológica del siglo II, por lo tanto, cuando tú, comillas voy a poner, profetizas, ¿no? Sobre cosas que sucedieron 3 siglos antes de que lo estás escribiendo, así es bastante fácil. Exacto. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista histórico, es más, incluso la datación del reinado de Nabucodonosor tampoco es exacta, porque históricamente su reinado comienza en el 605, o sea que en el 597 no es el segundo año de su reinado, ¿no? Sí, eso es muy interesante, porque hay varias discusiones al respecto y algunas explicaciones que dan es que los reinados empezaban en la primavera. Claro. Entonces como que empezaban de medio año a medio año. El año empezaba en la primavera. Exacto. Para los babilónicos, por ejemplo. Entonces cuando muere su padre, corre un tiempo de lapso, pero comienza, digamos que su primer reinado no lo consideraban algunos como el primer año, sino hasta el segundo año como el primer año, y entonces hay una serie de... Y además, nosotros estamos haciendo el análisis con los datos antropológicos de hoy. Exacto. Entonces, cuando el autor del libro de Daniel, o sea, quien sea, escribe, tiene información con menor calidad, ¿no? De la que tenemos nosotros hoy, 2200, según yo, años después, ¿no? Entonces, yo creo que la función del texto de la narración bíblica no es historia, no es histórica. Exacto. O sea, utiliza un recurso para ilustrar su punto. Ese estilo, el estilo apocalíptico, vamos a poner así, que es un género, ¿no? Literario, que utiliza Daniel y los que le precedieron, ¿no? También Jeremías, etc., ¿no? Y ha sido utilizado por varios. Sí, y qué bueno que mencionas eso. O sea, la Biblia como tal no está diseñada para que sea un libro de historia. No. Ni tampoco de ciencia. Y creo que aquí radica mucho el conflicto que ha tenido la humanidad a lo largo de los años, que siempre está como peleada la religión con la ciencia. Sí. Yo recuerdo, hay unos pasajes donde dice en la Biblia que da a entender como que si la Tierra estuviera en unos
sostenida en unos pilares, que era la creencia de aquella época que unas tortugas o no sé qué estaban arriba, y más o menos lo registra. Pero porque vaya, o sea, está escrito en una época y el autor de la Biblia, del pasaje, obviamente es influenciado por la cultura de su época. Totalmente. ¿No? Entonces siempre ha sido un error el querer interpretar la Biblia como un texto científico, histórico, porque no da, de hecho las cronologías que sacan con la Biblia no están a la par. No, o sea, como que no son muy exactos. Pero no, o sea, exacto, o sea, el propósito, bueno, nosotros los cristianos lo vemos como que el propósito de la Biblia no es esa información. El propósito de la Biblia es como enseñar una relación del único Dios o del Dios que se cree con su pueblo. Eso, correcto. ¿no? Entonces, en este caso, tiene el sueño y le dicen, ¿sabes qué, Daniel? Nadie adivinó, así que venimos a matarte. Tómalo. ¿No? Ok. Venimos por ti. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Dame chance. Voy a hablar con el de arriba. A ver si me quiere salvar. Echar la mano. Sí. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahí él registra que empieza a orar a su Dios. Y cuando él ora, en la noche tiene como la revelación del sueño. Y le da el significado del sueño, ¿no? Entonces a la mañana siguiente va con el rey y le dice, ¿sabes qué? No nos mates, tranquilo. Ya te tengo unas noticias. Y le empieza a decir, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Lo que tú soñaste es una estatua gigante con un brillo increíble, de un aspecto terrible, pero está dividida en varias partes. Con distintos materiales. La cabeza está hecha por oro, oro pulido. Los pechos, los brazos están hechos de plata. El vientre y los muslos están hechos de bronce. Y las piernas están hechas de hierro. Y los pies están hechos de una mezcla de hierro con barro cocido o arcilla, ¿no? Y dice, Nabucodonosor, ¿sabes qué? Eso justamente es lo que soñé. Entonces le dice, a ver, dame la interpretación. Y dice, efectivamente, mira, no hay nadie más que pueda darle el significado a esto, sino hay solo un Dios que puede ver el futuro y es quien quita reyes, pone reyes y está en el control de todo, ¿no? O sea, otra de las características de la religión monoteísta es que es un Dios que tiene el control de todo, ¿no? Sí. Es típico. Entonces, le dice, el significado es ese, pero me ha revelado el significado. Y el significado es que tú, gran rey, eres la cabeza de Babilonia, el oro, el esplendor. Y pues efectivamente, o sea, no podemos negar que Babilonia fue un imperio poderoso que brilló en su época, sí, y que fue de los principales, ¿no? Antes de Babilonia habían sido los asirios, sí, pero no se compara con el esplendor de Babilonia. No. O sea, realmente lo que sucede en Babilonia, lo que sucede en la media luna fértil es el inicio de las civilizaciones, sí, y los imperios más poderosos, ¿no? Pero después de ti, le dice, va a venir otro reino que va a ser inferior al tuyo un poco, pero que va a tener más alcance. Y este reino, después le va a seguir otro, y al final un reino que se va a querer unificar, pero que no va a poder mezclarse, así como el hierro no se mezcla con la arcilla, tampoco estos reinos se van a poder juntar. Y al final de tu sueño hay una piedra que es cortada, no por mano de hombre, sino que es cortada y arrancada, y esta piedra se estrella contra los pies y destruye la estatua. Después de esto, la piedra empieza a crecer y a llenar toda la tierra hasta que se hace un monte, ¿no? Uh-huh. Y le dice, eso es, al final, es mi Dios que va a venir, destruir todo y va a imponer su reino y va a gobernar sobre todas las naciones, ¿no? Entonces, el rey se queda como que, no, pues sí es lo que soñé. Se postra y como que reconoce, ¿no? El poderío del rey, del Dios monoteísta de Daniel. Uh-huh. Y esa es la historia. Está bien. Está buena como historia. Como historia. Ahora, sí, ¿qué otras cosas interesantes pueden encajar en esta historia? Desde un punto de vista histórico. ¿Desde un punto de vista histórico? Histórico. Mira, la cabeza dijimos que era Babilonia. Sí. ¿No? Después de Babilonia, sabemos que tuvo el esplendor
Y tú no me dejarás mentir que después de Babilonia siguen los medos y los persas. Sí. Que están, digamos, simbolizados por el pecho y los brazos. Okay. Pero después venía otro reino, que iba a ser de bronce. Y por aquí nos suena Alejandro Magno, sí. ¿no? Era greco-macedonio. Sí. Y si tú nos puedes comentar ahorita un poquito de esos reinos que los caracterizaba. Cómo van suena sucediendo. raro decirlos así como uno después de otro. Ajá. No es tan exacto, pero sí. Digamos que en cuestión a poderío y dominio, sí sobresalen sobre... Porque paralelo a eso, había más reinos y había más naciones. Pero esos son como los que sobresalen en ahí, ¿no? Sí, por su amplitud. Por su amplitud. Y después de ese reino, seguimos uno de hierro, que es caracterizado porque va a dominar y va a tener más fuerza y va a aplastar y demoler a su paso, ¿no? Y tenemos entonces ahí a los romanos, que son los que más se expandieron en la conquista de todo. O sea, estos se fueron hacia España, Iberia, Europa, y todo. O sea, fueron tremendos y arrasaron, ¿no? Y al final, después de ese reino, según esta profecía, dice que van a querer otra vez juntarse un reino, pero no va a poder suceder. No sé si en la historia podemos encontrar otro reino después de ese que hizo más cosas o tuvo más poderío que los romanos, pero que a mí se me venga a la mente, pues no ha habido, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que digamos que se le da a ese texto, basada en otro texto de Daniel, que es como de unos animales súper raros, que cada animal tiene como características. Y la águila del jardín. Ajá, o sea, si tú los dices, ay, ¿qué onda con eso? Pero hay como ciertas interpretaciones. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es pues esta parte histórica de cómo estos pueblos van creciendo, van tomando poderío y van conquistando, ¿no? A ver, no entendí bien igual la pregunta, digamos. Históricamente, lo que tú acabas de decir, la progresión, de las civilizaciones, ¿no? Porque luego no todos son reinos, ¿no? También hay imperios, repúblicas, lo que sea, ¿no? Pero la progresión es correcta, ¿no? No es como matemáticas que van uno tras otro, pero se van expandiendo y van progresando. A ver, en el momento que tú empezaste la historia de Daniel, Babilonia es la ciudad más moderna del planeta. Sí. La ciudad más moderna del planeta. Dice, pero bueno, y antes Nínive, ¿no? La capital del imperio asirio, y antes otra, y antes siempre pues, la mejor, ¿no? Uno va destacado progresando, siempre, ¿no? Sí. Va progresando. Del periodo neobabilónico que tú mencionabas muy bien, Luis, Nabucodonosor es el rey más exitoso, ¿no? Que se expande más y forma el imperio es como una media luna, efectivamente, ¿no? Y conecta el Golfo Pérsico, conecta con el Mediterráneo, ¿no? Se va hasta el otro lado, y bueno, para la época, bueno, una expansión. El reino medo, que estaba al lado, los vecinos, digamos, ¿no? Era aún más grande, pero no tan esplendoroso. Exacto. No, estaba como grande, que en pausa. Claro, era muy extenso. Y abajo tenemos a los egipcios, no nos olvidemos de ellos. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, era muy extenso el reino medo, pero no era tan espectacular, pero era de temer. Tanto es así que Nabucodonosor se casa con la hija. Con la hija del medo, porque... Dice, vamos mejor que quede aquí en familia, todos tranquilitos. Y el suegro lo ayuda a arrasar Nínive, ¿no? Exacto. A conquistar. Exacto. Bueno, luego, efectivamente, a la muerte de Nabucodonosor, siguen varios. Poquitos, en unos años, Darío. Darío II se ocupa, digamos, ¿no? de asentar lo que sería Persia, ¿no? Sí. Que ese sí va a ser enorme. Pero siguen utilizando la región mesopotámica como centro. Hay para destacar que Babilonia está en el medio de la nada. O sea, el hecho de que esté sobre el Éufrates, está bien, está ¿dónde lo iban a poner, ¿no? Obviamente sobre río, ¿no? Sobre dos ríos, pero que significa justo entre ríos, Mesopotamia. Exactamente, pero está en el medio de la nada. O sea, el progreso técnico, arquitectura,
el progreso también cultural, ¿no? Lo que decíamos, la educación y todo esto, era muy adelantado para la época. Y es interesante, a mí me viene esta reflexión, cómo la necesidad obliga, ¿no? Había pueblos en esa época sobre los mares. O sea, aldeas sobre los mares. Sí. Y no se desarrollaban como estas capitales porque tenían que usar la cabeza. O sea, hago jardines colgantes, que no eran colgantes, eran como unas terracitas, ¿no? Pero bueno, los jardines de Babilonia, sí, suena chido, pero ¿cómo riegas esa cosa en el medio de la nada? Sí. De hecho, ni tenían tantos elementos, claro, como el bronce, cobre. No había. ¿Pero qué tenían? Ladrillo. El intelecto. La cabeza. Había que resolver, ¿viste? Había que subir el agua y qué sé yo. Entonces era muy interesante. La ciudad estaba sobre el río, tenían que impermeabilizar, vamos a poner así, el ladrillo, ¿no? Para que no pasara la humedad. Exacto. Sí. Entonces, les giraba mucho. O sea, la necesidad siempre ha sido un motor del progreso. Sí, siempre. Porque tú dices, bueno, hay otras ciudades que van a ser luego en el futuro, ¿no? En el futuro se viene, qué sé yo, se viene Roma, se viene Atenas, se viene un montón de cosas. Pues primero Atenas, luego Roma. Pero yo valoro la historia. Luego está un poco desconocida, ¿viste? Conocemos la historia europea, ¿no? Sí. El mundo greco-romano. Pero este mundo medio oriental, ¿no? El Medio Oriente nos es desconocido, y el valor de ciudades como Nínive o Babilonia o Persépolis, ¿no? La capital del Imperio Persa que viene luego, están en el medio del desierto, o sea, en el medio de la nada. Hay que poner una ciudad ahí. O sea, también, ¿no? Que justo, o sea, sí le ayudaba un poquito la región por los ríos, que sí la agricultura se podía dar, porque después teníamos ya los desiertos súper agresivos. Pero pues, carecían también de otras cosas. Carecían de minerales, metales, como otras naciones que tenían nada. Por ejemplo, no se nos viene a la mente muchas de las obras de arte de los mesopotámicos, porque a diferencia de Egipto es muy gráfico. Sí. Babilonia también tiene sus gráficos, pero no tenía mucho material para preservarlos. Sí. Entonces, eso también afecta y moldea el panorama. El progreso técnico era con lo que había, ¿no? Entonces, de hecho, la ciudad, la puerta, ¿no? La entrada a Babilonia era una cosa impresionante. Ya luego lograron rescatar algunas partes, que está en un museo, ahora no me acuerdo dónde. Creo que en Berlín o no sé dónde. Pero bueno, los jardines, la torre, ¿no? La torre de Babilonia, ¿no? Estaba ahí, era el edificio más alto del planeta. El edificio más alto del planeta en ese momento, ¿no? Hoy el edificio más alto del planeta también anda por allá, ¿no? Está en Dubái. En Dubái. Sí, ¿no? Es como que siempre han querido el Burj Khalifa. Curiosamente, no. ¿Cuál es? Ahora era el de 800 metros. Bueno, que están construyendo la torre Dubai Towers. No sé cuál. Va a romper el mismo récord de su misma torre. Vaya uno a saber. Pero bueno, estaban obsesionados con eso. Entonces, un gran progreso. Después de Nabucodonosor, en unos años, pues los persas arrasan Babilonia. Y lamentablemente la orden de Darío es destruyan, ¿no? Porque, viste, tienes que pisotear, ¿no? Es propio de la época, ¿no? Pero muy este personaje Ciro, ¿no? Llega antes, después va Darío, que sí destruye. Ciro. Pero Ciro tenía una religión que era ¿cómo era esto? Empezaba con Z su religión. Zoroastro. Ajá. Sí. Zoroastro. Y esta religión, fíjate, era monoteísta también. Es interesante, estaba el otro día leyendo sobre eso. Pero lo que permite a Ciro hacerse el control es que les dejó la religión. Y les dijo, ¿sabes qué? Yo voy a gobernar, pero voy a permitir que tú sigas adorando a Marduk. No me voy a meter en eso. Entonces los babilonios vieron a Ciro como un libertador incluso de su antiguo rey babilonio, y de hecho lo incluyen como uno de los reyes de Babilonia. No eran los últimos reyes babilónicos, antes de Ciro, no eran amados. Tuvieron problemas. De hecho, los cambiaban en poquitos años, ¿no? Y bueno, pues Persia, y como tú bien mencionaste, luego Alejandro Magno. Se expande cañón, y nada, y luego Roma. Entonces, eso es correcto. Yo, por supuesto, desde
periodo, o sea, desde un punto de vista científico, ¿no? Considero pues que el texto bíblico es injusto con Nabucodonosor, y creo que es el recurso, ¿no?, del autor, porque está escribiendo sobre el tipo que saqueó su ciudad 2 veces. Desde un punto de vista de entonces, Daniel, claro. Desde el punto de vista del autor, ¿no? Supongamos que Daniel, ¿no? Sí. Entonces es muy común. Entonces el sueño lo vas a perder todo, la ciudad no va a existir, bla, bla, bla. Pero Y de hecho, son cosas que efectivamente pasaron. El texto bíblico a Babilonia lo asemeja con algo negativo. Totalmente. Pero pues ¿cómo quieres que lo asimilen si fueron los que los deportaron? Curioso, Babilonia también está mencionada en el Corán. O sea, y para el Islam, Nabucodonosor no es un rey malvado. Okay. O sea, tienen otra concepción, otra perspectiva. Otra concepción de él. Entonces es interesante porque ¿cuál es la verdad? Pues que sí, probablemente ninguna. O sea, o lo que sea, no lo sé, ¿no? Habrá tenido sus grises, ¿no? Como pero todos. Podemos ver dependiendo. que permea, ¿no? Todo eso hace influencia en la forma de escribir, en la forma de pensar y en la forma de redactar todo esto, Totalmente. ¿no? Entonces, la forma que tienes de concebir el mundo, lo estudiamos, ¿no? La cosmovisión, ¿ok? Afecta tu obra. Sí. O sea, Fausto, Luis hacen cine. La forma de concebir el mundo afecta tu obra. Daniel escribe. La forma de concebir el mundo afecta su obra. O sea, no podemos quitarnos esta parte cultural que tenemos. No es posible. Si nosotros vamos a contar algo, va a ser desde nuestra cosmovisión, de nuestra cultura. Cómo nos afecta. Y podemos contar lo mismo un mexicano y un japonés, pero no va a ser lo mismo. Claro. No va a ser igual. Exactamente. Entonces, podemos ver cómo todo esto se va desenvolviendo. Y bueno, nosotros, como cristianos, digamos así, creemos que esto tiene un seguimiento y un cumplimiento profético, ¿no? Sí, perfecto. ¿Tú crees en Dios? ¿No crees? Yo soy ateo. Entonces, pues no lo veo de esa manera, pero pues creo en otras cosas. Claro. ¿no? O sea, al final de cuentas todos creemos en algo, ¿no? Sí, pero es curioso. Está bueno eso, pero aprovecho para desmitificarlo, ¿no? Generalmente cuando uno dice que es ateo, el otro muchas veces dice, bueno, todos creemos en algo, ¿no? Pero cuando un creyente se refiere a todos creemos en algo, se refiere un poco a que todos creemos en alguien, ¿ok? Y o no puede es tan ser así. Filosofía o creo en cosas, no, en ninguna. A eso me refería, digamos. ¿no? Cuando dices creemos en algo, no es que yo creo en la energía. Bueno, creo en la energía como. Aunque sí hay gente como creía en Newton. Aunque sí hay gente que lo cree, ¿no? Puede creerlo, sí. Exacto. Sí. Yo digo que creo en cosas porque tengo, vamos a poner, ideas que no puedo probar. Entonces, por ejemplo, yo creo en las personas, ¿no? O sea, en la bondad de las personas. O sea, pero yo no puedo demostrar esas cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser amorosos, amables, ¿okay? Porque esas cosas son buenas pero es difícil de demostrar científicamente. Claro. Entonces, tengo creencias también, ¿no? Porque creo que este fin de semana va a ser lindo clima, igual y no, ¿okay? O lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, en cambio, las cosas que considero que son el resultado de la reflexión y de la evidencia científica, las llamo convicciones, ¿no? Entonces hay cosas que creo. Oye, pero está más padre porque, o sea, una cosa es que ahí sí crees en Dios, en nuestro caso, ¿no? Sí. Pero otra cosa es tener la convicción. Sí, yo creo que es otro nivel. Otro boleto. Y mira, cuando tú dices religión y ciencia están peleados, depende también, ¿no? Algunas posturas son irreconciliables, sobre todo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Entonces, los resultados, o sea, tú arribas, o sea, el teólogo, o lo que sea, bueno, la persona, el creyente, no el teólogo, perdón, el creyente arriba a la verdad como resultado de su creencia, ¿okay? Y el no creyente, pues arriba a la verdad, o sea, la ciencia arriba de la verdad como resultado de la implementación del método científico. Entonces, los métodos son muy diferentes, muy diferentes. Una cosa es partir de tus creencias y otra cosa es partir del análisis
científico de un fenómeno. Y digamos que también podemos analizarlas como que ambas están analizando cosas diferentes. O sea, como Sí. que buscan respuestas diferentes. Sí. Los mitos en todas las culturas buscan precisamente responder las inquietudes del alma, del Sí. sentido de dónde, Sí. de dónde vengo, a dónde voy, pero Sí. en un sentido de justo de pertenencia o de fin, ¿no? Sí. Y la ciencia pues busca la validez del conocimiento, ya sea Correcto. del progreso. O sea, pues, yo en esa parte, o sea, como que no tengo problemas. Sí. Pero en la historia de la humanidad ha habido enfrentamientos. Es complicado. en los Mira, que- yo creo en la evolución, entonces también las religiones evolucionan para mí, digamos, ¿no? Entonces, hoy yo no tengo problemas en convivir, ¿no? Con personas que creen en Dios. Me parece perfecto si tu creencia hace que mañana te levantes y eres un mejor Luis, ¿viste? Exacto. Un Una mejor mejor persona. vecino, un mejor compañero, un mejor amigo, o lo que sea, ¿no? El problema es cuando se caen las incoherencias. Lo considero, para que te des una idea, yo considero la creencia en la divinidad un asunto íntimo, o sea, de la esfera íntima Exacto. del individuo. Entonces, no acepto ningún tipo de apología, ¿no? de la religión. Yo lo considero íntimo y no te pregunto por tu Dios de la misma manera como no te pregunto por tu actividad íntima o lo que, no te pregunto. Exacto, o sea, Entonces, no es un asunto por el que vayas por la calle diciendo, no, yo soy cristiano. Creo soy que cristiano". tiene que ver con Ajá. la espiritualidad. Yo soy una persona espiritual, y creo que la espiritualidad tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con la reflexión que uno hace sobre las grandes preguntas que tú acabas de mencionar hace un rato. ¿Okay? Entonces, si a ti la creencia en tal divinidad te lleva por algún camino, adelante. Perfecto. Digamos, ¿no? A mí no me lleva No hay- por ahí, pero bueno. Exacto. Pero, no hay ningún problema. No hay ningún problema, y las personas, hay de todo. Exacto. En todos los bandos. Oye, Ariel, permíteme hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál crees que es el mayor error de la religión? El mayor error de la religión. Así. Sí. Yo Yo creo que el mayor A error de la sinceridad. te mato con esta. A ver, el mayor échale. error de la religión, estamos hablando de individuos organizados Sí, en torno a de una creencia. metodología, protocolos. Sí. Para mí el error más grave de la religión es las severas dificultades que tiene para aceptar la duda en su dinámica. El cuestionamiento. ¿Ok? Y el no sé. ¿Ok? Oye, ¿y esta cosa? Esto no lo sabemos. No, pero cuando algo no se sabe, aparece un mito raro, ¿ok? Que explica ese fenómeno. Entonces, para mí a la religión le cuesta decir no sé, y esa es una virtud de la ciencia. Oye, pero tú no puedes explicar cómo surgió la vida. Pues no, aún la evolución no puede explicar cómo surgió la vida. Aún no lo sabemos. Estamos trabajando en eso. La evolución explica el devenir de la vida. Pero ¿y el origen? Y no sé. ¿Ok? Entonces, la ciencia dice que sobre el origen no sé. Pero la religión sí sabe cuál es el origen. Ok. Ahora, ¿cuál crees que es el mayor acierto de la religión? El mayor acierto de la religión es la vinculación de las personas. O sea, la religión está centrada, ¿ok?, alrededor de un intangible, que sería la divinidad. ¿Okay? La divinidad es un intangible. No lo puedes tocar, no lo puedes tú palpar. aferras las manifestaciones, ¿no? Los hechos, ¿no? Los rituales, Sí. ¿no? Las cosas, ¿no? Pero no la divinidad. La divinidad es un intangible. Entonces, es una historia, para mí, de ficción. Y nosotros lo estudiamos. Esta especie se vincula a través de historias de ficción. Los intangibles son más poderosos que los tangibles. O sea, las personas se pueden vincular, por ejemplo, cuerpo a cuerpo. Y eso es importante. Pero cuando las personas se vinculan mente a mente, Y eso. ¿okay? Una cosa es decir, me gusta. Bueno, hoy te gusta y mañana no te gusta. Exacto. ¿Okay? Pero si te enamoraste, valiste. Es otra cosa. Porque es Como mental. nos contaba Fausto, ¿no? Sí, en otros algún podcasts. episodio, sí, En otros, sí. es otro boleto. Entonces, la religión trabaja con intangibles, por lo tanto, el grado de conexión que obtiene con el otro, ¿ok?, es como el de una persona enamorada. Ok, Elevadísimo, más íntima, muy podríamos. profundo, muy profundo, Ok. muy difícil de romper. Órale. Por eso es difícil
razonar con un creyente. No, es un chiste. Bueno, esperemos Si se pudiera razonar, ¿cómo es que dice el chiste? Espera. Si se pudiera razonar con un creyente, no habría creyentes. Oye, No, mentira. Espero hayas podido razonar un poquito con nosotros. Sí, está buenísimo, me la pasé muy bien. Y nada, pues les comparto, yo sé lo que ustedes hacen, a lo que se dedican. Y me da mucho gusto que me hayan invitado porque, nada, solo vengo a traerles pues una mirada desde otro... Exacto. No, hombre, muy interesante, la verdad. Fausto, ¿con qué te quedas? No, pues mira, yo sinceramente mi cabeza está ahorita con muchos temas, muchos datos y a diferencia de Luis, o sea, a mí me cuesta mucho procesarlos, es yo pasito a pasito. Dímelo a mí. El profe sabrá más. Sí. Pero lo que se me quedó muy, muy grabado es cómo una cultura afecta la cosmovisión de las personas. Claro. Y creo que aunque seamos tú y yo cristianos, afecta también muy diferente. Claro. Aunque creamos en lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante porque tenemos a lo mejor un mensaje distinto e interesante que podemos dar a las personas. Ariel, ¿con qué te quedas de esta plática? A mí, yo soy muy curioso y me quedo con haber disfrutado la posibilidad, viste, de conectar. Me gusta conectar con las personas que piensan diferente a mí. Soy una persona rara, digamos, ¿no? Si prefiero conversar con un creyente que con un ateo, es mucho más divertido para mí. De la misma manera que prefiero, qué sé yo, como yo soy vegetariano y prefiero comer con gente no vegetariana, porque me da la oportunidad de platicar de cosas, ¿viste? Entonces, en general, me aburro un poco cuando las personas están de acuerdo conmigo. Así que pues me he divertido mucho y me llevo esto, ¿no? El valor de conectar en la diversidad, ¿no? ¿Viste? Decir que esto es un gran problema que tenemos que resolver. El problema no es la igualdad. ¿Okay? ¿Viste? Cuando dice luchamos por la igualdad, queremos ser iguales. Es un temazo. Yo eso, no pienso eso. Okay. Yo pienso que el problema es la desigualdad. O sea, yo no considero que Luis sea igual a mí. El problema no es que seamos iguales. El problema es que somos diferentes y debo aceptar su diversidad. Entonces hay que aceptar la desigualdad. Okay. Es el problema, ¿no? Entonces, para aceptar la desigualdad tienes que ser capaz de tomar un café con el otro, ¿no? Con el de al lado. Está cañón. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues muchas gracias. Yo me quedo con que más allá del conocimiento que se tenga, yo creo que ese conocimiento te debe ayudar. Creas lo que creas, te debe de ayudar a ser una mejor persona y debe ayudar a tu comportamiento con los demás que sea mejor. Sí. Creo que si la religión logra eso en ti, o sea, estaría buenísimo. Pero si eres religioso o estás en la religión y aún así no puedes tratar bien a tu prójimo, no puedes como mostrar eso, hay una enorme incoherencia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso de buscar el beneficio de los demás, el beneficio de vivir una vida mejor y de que a través de la aceptación de que la otra persona puede que no crea lo que yo creo, pero la respeto, la acepto y puedo convivir con ella, o sea, puedo crear un lazo afectivo. Eso habla más que cualquier, digamos, profecía, teoría o conocimiento. Claro que sí. ¿No? Bueno, qué buenísimo. Pues yo me quedo con eso. Pues muchas gracias, Ariel, por acompañarnos. La verdad fue un capítulo muy interesante. Pero interesante. Pero muy interesante. Espero ustedes divertidos, nosotros encantados contigo. Que sí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Así que amigos, no se pierdan, yo sé que es un poquito largo, pero vale mucho la pena escuchar. Esto fue un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Nos vemos, hasta luego.